Buenos días a todos los alumnos de cuarto. Les doy la bienvenida a una nueva clase de Ciencias Naturales. Y en el día de hoy vamos a estar trabajando con los reinos. Ya habíamos comenzado la clase pasada y vimos distintas características y la diferencia entre el reino animal y el reino vegetal o el reino de las plantas. Les cuento que en el día de hoy vamos a ver dos reinos más. Estos dos reinos tienen como característica en común, obviamente que son seres vivos, obviamente que cumplen un ciclo vital, justamente por eso son seres vivos, tienen diferencias de características en cuanto a su cuerpo, que vamos a ir viendo a lo largo de este video. Les voy a contar que vamos a ver y vamos a trabajar sobre el reino de los hongos y el reino de los microorganismos. Esta primera imagen es una imagen que se refiere a los microorganismos y esta es una imagen que se refiere al reino de los hongos. ¿Sí? Bien, vamos a empezar por el reino de los hongos. ¿Sí? Los hongos, como les dije, son seres vivos. Podemos encontrar, el ambiente en el que habitan los hongos es más bien un ambiente terrestre, pero todo aquel lugar donde haya humedad y una superficie, como les acabo de decir, húmeda, pueden vivir hongos. ¿Sí? Ahora, dentro de los hongos encontramos dos tipos de grupos. Hay hongos que son unicelulares. ¿Recuerdan esta palabra? Significa que el hongo está formado, el cuerpo del hongo está formado por una única célula. En ese sentido, estos hongos son microscópicos. Tranquilamente podríamos considerarlos dentro del grupo de los microorganismos porque es lo que son. Hay hongos que son microscópicos, ¿sí? Un ejemplo son las levaduras, ¿sí? Es un nombre de un tipo de hongo unicelular. Bien, quiere decir que no los vemos, ¿sí? Y hay hongos que son pluricelulares, ¿sí? Quiere decir que los vemos porque su cuerpo, al igual que en nosotros, de cualquier otro tipo de animal o planta, está compuesto por miles y miles de células, ¿sí? Y estos hongos, por su forma, les cuento que se los llaman hongos de sombreros, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en esta unidad dentro del reino de hongos con los hongos que podemos ver, que son aquellos pluricelulares, que su cuerpo está compuesto por muchas células, y tienen esta forma. Y como tienen esta forma, se los llaman hongos de sombrero. Les cuento que a los hongos muchas veces se los confunde con las plantas, porque estos hongos están fijos en el suelo, ¿sí? Entonces, muchos dicen que las plantas y los hongos es lo mismo, pero les cuento que no. Es un reino totalmente distinto. ¿Y saben por qué? Porque la característica principal de las plantas, hagamos un poquitito de memoria, es que son productoras, producen su propio alimento. Y los hongos no producen su propio alimento. Tienen que conseguirlo, al igual, por ejemplo, que los animales, solo que encima no se trasladan, por lo tanto tampoco es parte del grupo de los animales, pero tampoco es parte del grupo de las plantas. Los hongos es un grupo de seres vivos que es un reino totalmente diferente, no son plantas, no son animales, son hongos, es un reino aparte. Tiene la particularidad de estar fijo, ¿sí? No se traslada, pero a la vez se dice que son descomponedores. Y les cuento por qué. Porque la manera de alimentarse de los hongos es muchas veces descomponiendo, degradando todo aquello que consumen, ¿sí? Que está cerca. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar, ahora vamos a volver a esta imagen. ¿Ven esto que está acá? Acá hay hongos, muchos más chiquititos, no son los hongos de sombrero, ¿ven? Como este. Son otros tipos de hongo. Acá los estamos viendo toda esta zona verde que ven acá, porque hay miles y miles y miles de hongos. Estos hongos viven en grupo, se llaman en colonias, ¿sí? Y se llama moho. Acá lo tienen, miren, acá en el limón, ¿lo ven? Se llama moho. ¿Cómo se alimenta, por ejemplo, este tipo de hongos? Estos hongos, su cuerpo larga una especie de sustancia media ácida que lo que hace es ir descompone, va ablandando, va degradando esta superficie que toca, que en este caso es la cáscara de naranja, en este caso es la cáscara del limón, ¿sí?
Y lo que hace al degradarlo, al hacerlo más blandito, es justamente que es lo que, como ustedes lo llaman cuando nosotros vemos algo podrido, cuando nosotros vemos algo podrido porque ahí hay hongos que están descomponiendo esa superficie que están tocando, ese alimento en el cual están, en donde se posan, ¿sí? Ellos están acá fijos en esta superficie y van con ese líquido que larga medio ácido, lo descomponen y van absorbiendo como si fuesen pequeñas esponjas esa sustancia nutritiva que van haciendo cada vez más líquido, más blandito. A propósito, justamente para poder absorberla. Y de esa manera absorben los nutrientes, en este caso de la naranja y en este caso del limón. Y así se van alimentando. Miren, esto era un pan, ¿sí? Entonces, justamente, fíjense, no crearon su propio alimento. En este caso, estos hongos se están alimentando de las sustancias nutritivas de la naranja. O sea que se están alimentando de la parte del cuerpo de otro ser vivo. ¿Se entiende? Bien. Esta manera de a los hongos se los llaman descomponedores porque están descomponiendo, ¿sí? Pero ¿a qué vamos con esto? A que los hongos no son productores, ¿sí? Los hongos buscan su propio alimento. Por lo tanto, decimos que tanto como los animales consumen su propio alimento. Bien, estamos acá. Como verán, hay muchas especies de hongos de sombrero, ¿sí? Obviamente, como todo ser vivo, tiene distintas partes. Su cuerpo no tiene raíz, tallo, hoja o flor, pero sí tiene las siguientes partes. Esta parte se le llama sombrero. Si no, vamos a ver todas estas. Vamos a las tres partes principales. Esta parte se llama sombrero, es esta. Sí, miren. Esta. Después, toda esta parte que nosotros podemos pensar que es parecida a la planta, como el tallo, se llama pie. Pie. Algunos hongos tienen esta parte que se le llama anillo, no todos, fíjense, este no lo tiene. ¿Sí? Sombrero, pie, ¿sí? Y acá, ¿ven? Acá acá abajo, fíjense, tienen como unas láminas, ¿sí? Son como todas unas pequeñas membranas que están una al lado de otra, ¿sí? Como unas tiritas, si uno lo ve de abajo, guarden un segundito, acá, si uno lo ve de abajo, parecen como todas tiritas una a la otra, son láminas. Entonces tenemos sombrero, por debajo del sombrero láminas que forman y componen el sombrero y el pie. Esas serían las partes principales del cuerpo del hongo. Esta parte que se llama volva es la parte que sirve para que quede sujeta al suelo o sujeta a la superficie en la cual esté posado, que muchas veces es muy cerca de los árboles. ¿Sí? Siempre les vuelvo a repetir, los hongos los encontramos en ambientes húmedos. Bien, acá hay distintos tipos de hongos, fíjense. Decimos entonces que hay hongos unicelulares y pluricelulares como el moho y los hongos de sombrero que les acabo de mostrar. El moho se dice que es pluricelular porque una vez que empieza a haber millones y millones y millones en una superficie, los comenzamos a ver con esa especie de alfombrita verde, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Acá los hongos, como les dije, están descomponiendo una superficie en la cual se posan, como acá, como acá. Estos son distintos. Esta es una imagen ampliada miles de veces para que las podamos ver. Esto es a través de un microscopio, ¿sí? Bien, y el reino que vamos a comenzar a ver ahora son los microorganismos. La principal característica de los microorganismos, sacando o poniendo a un lado que son seres vivos, porque eso ya lo sabemos, es que son microorganismos que no podemos ver, no son visibles al ojo humano. Para poder verlos necesitamos un elemento, una herramienta especial que es el microscopio. El microscopio tiene una lente muy aumentativa, muy poderosa, que hace que los podamos ver, ¿sí? Pero sin ese elemento no los podemos ver, no son visibles al ojo humano y por eso se llaman microorganismos. Les cuento que es difícil imaginar lo chiquitito que son y cuando yo le pregunto
por lo general a los chicos qué ser les parece chiquitito. Por ejemplo, muchos me dicen no sé, una hormiga. Pero si yo comparara, ¿sí?, una hormiga con un microorganismo, les diría que la hormiga es súper, hiper, archi gigante. Imagínense, al lado de un microorganismo. Entonces, la única manera de poder describir un microorganismo, justamente cuando decimos que es algo muy chiquitito, porque la palabra chiquitito no lo define. ¿Saben cuál es la palabra exacta que define un microorganismo? Que es micro, que es microscópico, ¿sí? A tal punto que el ojo humano no lo percibe. Bien, les cuento, primero miren esta imagen, ¿sí? Esta imagen es una imagen que es una foto de un lente, debajo de un lente, ¿sí? Como si yo viera un lente, un microscopio, y por debajo le sacaron una foto y fíjense cómo se ve, ¿sí? Les cuento que los microorganismos, si yo los miro, estas son todas imágenes captadas a partir de microscopios. Fíjense que los microorganismos no son todos iguales, la forma cambia y a la vez no son todos iguales los tamaños. Miren este es un microorganismo, ¿sí? Este es un microorganismo. Miren si yo lo comparo con este. Puedo decir que este microorganismo es, no sé, 5 veces más grande, si no es mucho más grande que este. Los microorganismos varían en su tamaño. Hay microorganismos que pueden ser hasta 700 veces más grandes uno que otro. Lo que sucede es que así todo, hasta el microorganismo más grande, no lo podemos ver. Bien, fíjense, acá tienen otra imagen con distintas formas de microorganismos. Recuerden, un ejemplo de microorganismos son las bacterias, los virus, los hongos microscópicos. Miren, acá tienen otra imagen y les cuento que los microorganismos los encontramos en todo tipo de ambientes. Podemos encontrar microorganismos en el aire, podemos encontrar microorganismos en la tierra, en cualquier superficie, podemos encontrar microorganismos viviendo dentro del cuerpo de otro ser vivo, dicho sea de paso, dentro de nuestro cuerpo habitan microorganismos. Podemos encontrar microorganismos en un ambiente acuático, ¿sí? Bien, entonces, repasemos. A ver, acá. En esta clase vimos dos tipos de reinos, el reino de los hongos y el reino de los microorganismos. Ambos son seres vivos. El reino de los hongos, puedo encontrar hongos pluricelulares, donde su cuerpo, recuerden que está compuesto por, dijimos el sombrero, las láminas, ¿sí? Y toda esta parte, acuérdense que muchas veces, esperen que les muestro, para que no nos olvidemos, ahí está, el pie, ¿sí? El sombrero, las láminas y el pie, ¿sí? Vamos a destacar esas tres partes. Bien, entonces, vimos dos reinos, el reino de los hongos, ¿sí? Donde puedo encontrar hongos pluricelulares llamados hongos de sombreros, más allá que hay distintos colores y distintas especies de hongos de sombrero, su cuerpo está compuesto por el sombrero, por la parte de las láminas y por el pie, ¿sí? Los hongos no fabrican su propio alimento, ¿sí? Son consumidores, tienen que salir a consumir su alimento, están considerados descomponedores porque hay hongos como por ejemplo el moho que descomponen los alimentos o la superficie en la cual estén posadas para succionar y alimentarse de esas sustancias nutritivas, ¿sí? Bien, y vimos los microorganismos. La característica principal de los microorganismos que no son visibles al ojo humano, que hay distintos tipos de microorganismos como bacterias, virus, ¿sí? Y que a la vez la forma del cuerpo de los microorganismos es muy variada, no son todas iguales, ¿sí? Y también varían en cuanto a su tamaño. Muy bien, como siempre les digo, vean este video las veces que quieras. Les dejo también unos videitos para que les complemente este video. Recuerden que hoy tenemos la videoconferencia para ampliar todo este tema y las actividades para que realicen, que ya les cuento que la actividad es muy parecida a la de la clase pasada, solo que van a escribir sobre estos dos reinos para que nos quede armado un cuadro comparativo, ¿sí? Bueno, les mando un beso, espero que les haya servido y les haya gustado el reino de los hongos y el reino de los microorganismos.